Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 14 de octubre del año 2020. Paso a los saludos. Primero para Ana Laura Pérez, buen día. Buen día, Emiliano. Después para Heber Gato. ¿Cómo te va, Heber? Buen día, ¿qué tal, Emiliano? Saludo a todos. Creo que tengo que cerrar yo este micrófono, ahí está. Sigo. Pablo Carrasco, ¿cómo te va? Buen día. Siento que es el primer día de primavera hoy, porque es un día precioso. Sí. Para mí la primavera empieza cuando yo puedo andar en moto, así como el invierno empieza con el primer paro de los distribuidores de gas. Bueno, hoy para mí empieza la primavera. Seguimos necesitando la foto de Pablo en moto. Sí, correcto. Tenés varias, supongo, ¿no? Dentro de un rato pasanos una. Sí, no hay problema ninguno. Pero no es solo moto, supongo que te pones todo el equipamiento que corresponde. Sí, claro, ¿no? Con respeto a las reglas de vialidad y seguridad. Sí, pero ¿te pones una campera negra también? ¿Un pantalón negro de esos de cuero, esas cosas? No. Yo soy de moto, pero soy cajetilla, no te olvides. Bueno. El último saludo para David Uriarte. ¿Cómo te va, David? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos al primer tema. Ayer martes se cumplieron 7 meses de la detección de los primeros casos de COVID-19 en Uruguay. 7 meses también de la declaración de la emergencia sanitaria. Ustedes conocen los números más recientes, justamente los que se divulgaron anoche en el monitor diario del SINAE. La cantidad de casos activos bajó a 299. Hubo 13 menos ayer que el día anterior, cuando se había llegado a un récord de 312, superior al más alto que habíamos tenido a fines del mes de marzo. Pero bueno, ¿qué pasa en cuanto a nuevos casos? Ayer se sumaron 24 a partir de la realización de 1.813 test. ¿Y cómo está la distribución? En la actualidad y por departamentos tenemos en Montevideo 140 casos positivos, en Rivera 76, en Colonia 32, en Canelones 23, en Cerro Largo 7, Soriano 6, Maldonado 3, La Valleja 3, San José 2, Artigas 2, Tacuarembó 1, 33 1, Rocha también 1. De las personas que están cursando la enfermedad, solo una se encuentra en cuidados intensivos y no hay ninguna en cuidados intermedios. Algunos de ustedes querían que aprovecháramos esta fecha para pasar raya, para conversar a propósito de cómo nos cambió la vida esto de la pandemia, esto de la emergencia sanitaria. Vamos por ahí entonces. Pablo, primero tú. Sí, porque bueno, para empezar, esta tertulia es una prueba de lo que nos cambió la vida, ¿no? Sí. En la manera que lo estamos haciendo, no hay que estacionar en la plaza y buscar estacionamiento para ir a la tertulia, ¿no? Pero sí, por ejemplo, les cambió la vida a ustedes porque no tienen que venir hasta acá, ¿no? Ahí hay una diferencia. Y le cambió la vida a los oyentes también, supongo, porque les suena distinta la tertulia. Claramente no es lo mismo. Tendrá sus ventajas, tendrá sus inconvenientes, pero no es lo mismo. Y por ahora, aclaro, vamos a seguir así. Vamos a esperar un momento más adelante para recuperar la presencialidad. Pero sigamos, dale. Sí, Pablo. No, primero que me parece que luego del susto inicial, la cuarentena donde todos nos metimos en casa, que eso sí fue un cambio, pero terminó esa etapa y yo tengo la sensación de que los cambios después fueron tan graduales que si no parás un segundo a ver lo que te cambió la vida, como que pasás por esto y no te das cuenta, digamos. Esa era un poco mi inquietud, ¿no? La rana que se va cocinando en el agua, que le va subiendo de a poquito la temperatura. Entonces nos estaría pasando un poco lo mismo. A mí el balance en mi vida y en mi actividad es muy positivo. Mirá, muy positivo. Muy positivo. Obviamente que en mi área de trabajo, digamos, primaria, digamos, de campo, esto casi no fue una noticia, ¿no? Digamos, la gente siguió viviendo exactamente igual, la cuarentena en el campo fue la cosa más placentera en todo caso, y uno se sentía muy mal cuando venía de Montevideo a esas burbujas de sanidad de un campo, el aislamiento era natural y todo eso cambió un poco, pero
en mi actividad empresarial, agropecuaria, por ejemplo, el gran cambio fue geográfico, ¿no? Este instrumento virtual, es decir, nosotros para informarnos en una jornada de campo teníamos que hacer 300 kilómetros de ida y 300 kilómetros de vuelta, porque no estaba concebido, más allá de que yo siempre reclamaba a mis compañeros que era muy ineficiente, no estaba concebido, digamos, hacer alguna actividad no presencial. Entonces, en ese sentido, a mí se me han multiplicado con un costo bajísimo de tiempo las oportunidades de formación, de participar de actividades agropecuarias, y estoy, digamos, doblemente informado con una eficiencia mucho mayor. Así que la gente que estábamos desparramados por el país, esto fue realmente un gran aporte. Y el otro tema que creo que cambió muy fuerte, y ahí sí ya hablo de mis negocios o de las posibilidades de negocios de todo el mundo, fue el salto en garrocha que dio la civilización hacia los negocios virtuales, hacia las ventas por internet, que creo que nos puso a todos en competencia, por ejemplo, con un supermercado, digamos, ¿no? Yo conozco gente que ya rápidamente no concibe desplazarse. Imagínate si yo te hablo de actividades en el interior, pero hay gente que no concibe desplazarse, estacionar en un supermercado, bajarse y hacer la cola y pagar y traerse la comida, digamos. En eso yo creo que ha habido un enorme impulso y un cambio de actitud muy fuerte y una cantidad de oportunidades. Nosotros, digamos que hasta ahora vendíamos carne, por ejemplo, solo en Estados Unidos. Esto nos ha animado muchísimo a empezar a vender nuestra marca en Uruguay solo por internet, con una inversión mínima, más allá de la estructura digital de que tendríamos que tener. Entonces, creo que se abrió un mundo muy interesante en cuanto a al empoderamiento de los ciudadanos comunes que van a tener la oportunidad de hacer sus negocios sin inversiones faraónicas que significa hoy el comercio dentro de Montevideo. Bueno, tenemos un punto de partida ahí con el panorama que trazaba Pablo. ¿Ustedes qué otras conclusiones han sacado? Ana Laura. A mí me pasa que yo, sin negar que eso que decía Pablo pasa y como la parte positiva, me parece que tal vez hemos dejado mucha cosa por el camino. Entonces, en esto de hacer la pausa y de pensar en qué nos pasó en estos 7 meses, también me parece que es relevante pensar en quiénes nos quedaron por el camino en estos 7 meses. El otro día leía un informe sobre que a partir de la pandemia 1.500 millones de niños fueron alejados de sus centros educativos. Es 90% de los estudiantes del mundo. En Uruguay hablamos de 340.000 niños que todavía más o menos no tienen una presencialidad plena. Y eso tiene montones de impactos. Uno es el tema logros educativos, ¿no? ¿Cómo vamos a compensar como sociedad en Uruguay la pérdida de conexión con los centros educativos de esos niños a nivel de sus logros educativos? Pienso, por ejemplo, en quienes están en los años bisagra, ¿no? O sea, quienes este año cursaron sus 5 años, ¿sí? Y deberían haber adquirido una serie de habilidades que son necesarias y base para la adquisición de la lectoescritura en primero de escuela y que no pudieron adquirirlas o que no las adquirieron del todo. Pienso en niños que incluso no pudieron incorporar en tercero de escuela todo lo que tiene que ver con la matemática espacial, porque es muy difícil para un docente dar geometría en Zoom. Seguro alguna heroína o héroe lo lograron hacer, pero realmente es muy desafiante. Ni hablemos de niños que tienen que empezar primero de liceo, con toda la pérdida que ya tenemos histórica de ingreso a la educación media en el Uruguay, habiendo tenido un sexto de escuela como el que tuvimos en el 2020. Y después cuestiones como que si bien las repetimos de manera sistemática, no las hacemos carne muchas veces en la sociedad uruguaya, y es que para los niños y niñas en Uruguay la casa es un lugar muy peligroso. Están mucho tiempo en sus casas, y para muchos niños eso es un riesgo altísimo. Estadísticamente la escuela es menos peligrosa que la casa para los niños.
Entonces, parte de los riesgos, estos riesgos que estoy enumerando son 3 riesgos que son los que alerta UNICEF, digamos, no son invento mío, del alejamiento de los niños de los centros educativos, ¿sí? Hay un estudio para Uruguay puntualmente en el que trabajó UDELAR junto con UNICEF, que detectó un aumento de por arriba del 20%, 26% de los gritos en las familias hacia los niños, ¿sí? Y por arriba del 10% de crecimiento de la violencia física en el caso de las familias uruguayas. Y la tercera cosa que señala UNICEF como un problema grave de este proceso que nos pasó, y que de hecho no sabemos cuándo se va a restablecer, hay enorme incertidumbre sobre cuándo se va a restablecer, tiene que ver con los otros servicios, con los otros roles que los centros educativos cumplen en la vida de los niños, desde los procesos de socialización hasta el más obvio, digamos, el que ha estado más en la agenda pública, que tiene que ver con la alimentación, pero las maestras son uno de los primeros, por no decir el primer radar de detección de violencia y abuso sexual en el caso de niños y niñas, y no es casual. Ahí tenemos entonces con Pablo y con Ana Laura dos enfoques, sí. Supongo que complementarios, hablan de realidades que están dando... El medio vaso lleno y el medio vaso vacío, digamos. La realidad es obvio, es una pandemia y las Yo no diría que es medio vaso vacío, no, porque no es pesimismo, es realidad. Los niños están en problemas, eso no es pesimismo. Es verdad. El tema eso es que del medio vaso vacío... digamos. Los problemas son inevitables, el tema es qué vamos a hacer con ellos, digamos. Bueno, a ver, antes de que pasemos a los otros 2 integrantes de la mesa, un par de comentarios que llegan de la audiencia. Por ejemplo, dice esta oyente que es Estela. Dice Estela, en las empresas se ha perdido el relacionamiento, se ha perdido la espontaneidad, hay que encontrar alternativas para subsanar ese vacío, para que aparezcan esas instancias que son importantes, porque ha venido como la orden de que hay que evitar el contacto estrecho. Después, dice otro oyente, Flo, me pasa lo mismo que a Pablo, rara vez me pasa de coincidir con él. En mi vida, la pandemia ha sido muy positiva. El teletrabajo me cambió la vida como madre, como trabajadora. Tengo una calidad de vida impensable hace unos años. Sé que podemos ser una isla en todo este problema, pero yo lo veo así. Ahora sí, David, ¿vas tú? Yo voy a hacer salvando el nivel de tragedia, esto tiene algunas cosas parecidas a las situaciones de una guerra, ¿no? Es decir, en realidad en las guerras hay gente que se beneficia, hay gente que pierde, hay gente que aprende y hay gente que tiene daños terribles. Y en esto es igual. Yo voy a poner un ejemplo. Anoche estamos, yo soy director del Instituto de Derechos Humanos, estamos preparando un congreso para el mes de noviembre, ¿no? Y entonces parte de las discusiones era los problemas que tenemos, porque a nivel didáctico la falta de presencialidad es brutal, es decir, la imposibilidad de interactuar de la misma forma como se interactúa en una clase para el aprendizaje no se soluciona por Zoom. Es como un paliativo, el Zoom es un paliativo, digamos, los medios virtuales son un paliativo de la educación. Ahora, a la inversa, por ejemplo, para preparar un congreso donde vos precisás una potencialidad económica muy grande para traer gente del exterior, por ejemplo, grandes maestros del exterior, hoy lo tenés solucionado porque no tenés que hacer ninguna inversión, simplemente contar con su buena voluntad y te vas a encontrar con ellos. Hay congresos, seminarios, mesas redondas que se organizan hoy con mucho más facilidad, con plazos con anticipaciones más cortas, etcétera, y obviamente con menos gastos. También es cierto que desaparece la oportunidad del intercambio mano a mano, ¿no? Ese que se da en los corredores, en los almuerzos, ¿no? Ahora, también es cierto que hemos aprendido muchísimo a utilizar medios virtuales y un nivel de gestión que no necesita la presencialidad, que también es bueno, Por otra parte, también es malo el tema de que uno se encierre en la casa, ¿verdad? Y no salga a ver lo que ocurre en el medio y creer que lo que uno ve en la pantalla es exclusivamente la realidad, porque
también debemos reconocer que hay una gran cantidad de la población que queda aislada, porque inclusive su celular o su único medio de comunicación no tiene el nivel que podemos tener en determinadas situaciones. Dice otro de nuestros oyentes, Roberto, tengo 83 años, me considero población de riesgo. Quiero tomar una decisión, a ver si vale la pena seguir perdiendo las oportunidades de ir al teatro, al cine, a otros espectáculos. No estoy yendo, pero quiero saber la proporción de recuperados y contagiados a las distintas edades. También quiero saber las secuelas en los recuperados. Miren, un dilema individual muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Que todavía no está determinado, por las secuelas en realidad todavía no está claro cuáles son las secuelas, pero lo que dice él es muy claro, hay toda una población que está sufriendo esto de una manera muy tremenda y que no se lo soluciona el tema. Entonces, hay avances y retrocesos y vamos a tener que salir de esta situación, digamos, aprovechando los avances y tratando de paliar los daños que esto ha provocado. Y por eso yo le encontraba una cierta similitud a lo que pasa en las guerras. Lamentablemente, salvando que por lo menos para el Uruguay no ha sido una tragedia de alta gravedad como no. Herbert. Yo quisiera señalar que creo que es un acierto que a los 7 meses de declarada la pandemia procuremos hacer un pequeño balance de lo que ha ocurrido, ¿no? A mí me preocupa la situación, no es una situación normal. Evidentemente tiene algunos aspectos positivos, se han señalado, el avance en la telecomunicación, algunos otros avances técnicos son sin duda avances en esta materia. Pero en líneas generales me parece que la pandemia es una desgracia que afronta la humanidad, una desgracia de envergadura, una desgracia importante. No es una casualidad que haya cercanos a los 40 millones de contagiados en el mundo, que ahora nos enteremos que incluso esto se recontagia, es decir, que quien tuvo la enfermedad puede volver a tenerla, que no hay una inmunidad clara en ningún sentido. Ahora yo digo, ¿por qué es tan grave? Es grave porque separa algo que es vital para el individuo. El individuo se socializa individualmente, pero para socializarse necesita la sociedad. El quiebre entre lo que es la vida individual y la vida social, que de alguna manera o de muchas maneras este COVID introduce, es muy grave. Está rompiendo un equilibrio, aquello que decía Ralph Linton, el hombre es el hombre en su situación y en su sociedad. Y esta ruptura de este vínculo, que es diferente según los distintos estratos sociales. No es lo mismo para un hombre de 83 que recién intervenía, muy asustado porque no sabe qué respuesta dar a un enigma que nadie sabe responder. Y por otro lado, los jóvenes que en definitiva están muy poco afectados por la enfermedad y reaccionan de un modo bastante inconsecuente, quizá no tanto en el Uruguay, donde también hay muestras de esa irresponsabilidad, pero en el mundo entero. Entonces, caramba, la humanidad ya ha afrontado muchas de estas secuelas de pandemia. No nos olvidemos de la epidemia de gripe de 1918, con consecuencias desastrosas para la humanidad. Hay quien dice, hay toda una teoría muy elaborada en Alemania y en Estados Unidos, que en definitiva la Segunda Guerra en gran medida fue efecto de la gripe de 1918, que se entrelazaron de tal manera las consecuencias de esa catástrofe universal que generaba el fascismo y de allí la guerra. De manera que yo, en esta primera intervención, quiero señalar que si bien, como bien dice Carrasco, puede haber áreas, puede haber lugares, puede haber situaciones, emergencias individuales donde la pandemia ayudó a mejorar el relacionamiento humano, en líneas generales me parece que es un verdadero desastre y que lo deseable sea que termine lo más pronto posible. Y lo decís pese a que la situación de Uruguay en términos comparativos es mucho mejor que la de otros, ¿no? Naturalmente. El ejemplo de Uruguay es un ejemplo
valiosísimo. Yo en la tertulia anterior intentaba señalar eso, la forma que salió Uruguay, sobre la cual todavía no tenemos respuestas definitivas. ¿Por qué nos escapamos hasta ahora de lo peor de la crisis? Es un problema que admite muchas respuestas demográficas, sociales, culturales, el estado de la medicina, etcétera, etcétera. Pero una respuesta decisiva no la tenemos. De manera que yo opino del desastre mirando no solo Uruguay. Para Uruguay quizá no sea tan grave, pero caramba, vivimos en el mundo, ¿verdad? Sí, y ni que hablar si nos metemos en lo económico, ¿no? Mirá, Exacto. por ejemplo, a propósito de la experiencia de la que hablaba hace un rato Daoís, los congresos, ¿no? Los congresos, los seminarios, las mesas redondas, las conferencias que hoy están pudiendo desarrollarse en muchos casos con gran agilidad y con bajos costos, recurriendo a Internet, recurriendo al streaming, etcétera. Pero mató a los hoteles y a las empresas de catering. Bueno, ahí está. Viene de parte de la audiencia esta observación, la de Daniel. Está bárbaro el Zoom, pero si no hay congresos presenciales, no se mueve la hotelería, no se mueve el turismo, etcétera. O sea, se gana por un lado, pero se perjudica a cantidad de empresas y cantidad de trabajadores, ¿no? Que están vinculados a esos sectores. Esa es la otra cara, ¿no? Sin duda. ¿Volvemos a Pablo? Sí, qué complicado que somos los uruguayos, ¿no? A mí me parece que venir a la mesa a contar las cosas malas de una pandemia me parece tan obvio, digamos, sí, murió gente. Ahora, murió infinitamente menos personas que todas las pandemias de la historia. La humanidad es triunfadora. No nos podemos poner, supongo que todos vieron La vida es bella. No nos podemos poner un poquito, 5 minutos los uruguayos en mirar, esto se va a terminar, ¿ah? Esto se va a terminar. Perfecto, ¿no? Y durante el Uruguay ha sido una maravilla que lo puso en el mundo como una noticia. El Uruguay es noticia, y si no están en los 3 primeros en el podio, andamos por ahí. Eso nos cambia la vida. No podemos aguantar estos 15 minutos de problemas. Por supuesto que la hotelería se complicó, por supuesto que los niños tuvieron que estar ahí, obvio, pero no podemos tomar esta crisis como una oportunidad, con la suerte de haber nacido en Uruguay, con aplicaciones de internet que te dicen si tuviste con una persona infectada. Es decir, no tenemos que festejar toda esa maravilla de la humanidad con las herramientas con las que está enfrentando el problema. Es como aquel cuento de los hermanos, uno pesimista y otro optimista, que para Reyes a uno le deja una bicicleta y al otro le dejan bosta, y al que le dejan bosta dice: me regalaron un pony y no lo puedo encontrar, ¿viste? Me parece que acá hay un problema de que la actitud es lo que nos tiene que diferenciar, y es en ese sentido. Por ejemplo, yo a los efectos de los negocios que yo, digamos, hacemos internacionalmente, hay una tendencia, por ejemplo, a revalorar los stocks, ¿no?, de alimentos. El arroz está en su precio máximo histórico porque después de esta pandemia los países necesitan o valorizan como nunca antes lo hicieron tener stocks para la próxima pandemia. Por ejemplo, eso ha hecho mover el mercado mundial de granos. El parate al comprar barato, el canal gris que compraba China, compraba cualquier porquería, y ahora lo prohíbe porque se empieza a tomar en serio que esto no es un chiste y que lo barato puede salir caro. Lo deja Uruguay en el mejor lugar del mundo. La valorización a lo natural. Es decir, me cuesta entender por qué es tan difícil ver lo que cuando esto se termine, porque se va a terminar, nos quedarán 6 meses, 7 meses, 8 meses. Esa es la buena noticia. Y cómo vamos a quedar y a salir después de eso. Lamentar la leche derramada, como dicen los brasileños, creo que
nos pone simplemente en el promedio mundial. Bueno, sigue la discusión, ¿no? Oscar, por ejemplo, dice que lo de Pablo es mirarse su ombligo triunfador. No creo que el resto del país en su mayoría esté pasando tan bien. En cambio, la muchacha puso la realidad sobre la mesa. La muchacha a la que alude Oscar es Ana Laura. Volvemos con ella ahora. Sí, gracias por lo de muchacha igual, lo agradezco. Sí, a mí me pasa que esa cosa como, hay que ser optimista. Yo pienso, ¿no? Es como que yo voy arriba de un barco, de un yate, ¿no? En el Atlántico paseando y hay una persona que se está ahogando abajo mío y yo le grito de arriba del barco con una copita en la mano y unos canapés que tiene que ser optimista, ¿no? O sea, a mí me pasa eso con esos discursos. Yo puedo ser optimista. Yo vivo, hay cosas que a nivel hasta que para nosotros, que tenemos ciertos privilegios, son un detalle. Pero una cosa es hacer cuarentena cuando uno vive en una casa que tiene jardín, a la que le da el sol, con cantidad de gente adecuada, donde hay espacio para estar solo, con buena conexión a internet, cuando uno escucha los pajaritos por la ventana, con espacios de recreación adecuados, donde uno tiene un auto para irse a pasear a un parque, etcétera. Muy distinto es hacer cuarentena y ser optimista cuando uno vive en un rancho de lata, sin comodidades, con 6 hijos que no van a la escuela, sin conexión a internet, tiene que hacer cola en una olla popular para poder comer, no sabe si algún día va a tener trabajo o se va a reinsertar o si esos hijos tienen futuro o no. Entonces a mí me parece un poco hasta eso, como que voy en el barco con el canapé y le pido al que se está ahogando, che, no seas bajonero, no vengas con tus dramas, que estamos acá todos en Zoom y nos encanta. A mí me pasa un poco eso, me resulta muy complicado. Lo mismo la gente mayor. Hay gente mayor que tiene pila de miedo, que está encerrada en un apartamento minúsculo, que no sabe si algún día va a poder recuperar su vida tal como la conocía, que no ve a los amigos. Entonces, me parece que es como que no es ver la mitad del vaso vacío, es que si en el vaso lleno somos 4 y en el vacío son 5.000, no ver el vaso vacío es no ver el vaso. O sea, me pasa eso. Perdón, Emiliano, pero tú no tenés ni idea si yo estoy en un yate. Tú no me conocés como para saber si yo estoy en un yate. Se puede estar en el fondo. Yo dije yo hablé de mí. ¿Qué consejo le vas a dar al que está en el agua? Terminar con tu vida de una vez porque no tenés salvación, ese es el consejo de arriba del yate que le vas a dar. No, tampoco digamos, me pongan en el lugar de que soy el único que le va bien y por eso estoy optimista. Yo soy optimista cuando me va mal, no cuando me va bien. Bueno, pero yo creo que en realidad, hay algo que es fundamental y es la actividad del Estado. Quiero decir que realmente creo que el gobierno ha actuado en forma muy inteligente, pero hay algo que falta. Y hay gente a la que no le afectó la pandemia, hay gente que inclusive hasta mejoró su situación con la pandemia. Es claro, lo dicen los números. Y hay gente que está en un estado como la que plantea Ana Laura, clarísimamente, que además es la mayoría. Esto implica que el Estado tiene que actuar, de repente esto a Pablo no le va a gustar, pero lo voy a decir, tiene que actuar generando las transferencias necesarias para lograr el equilibrio que se pierde. Porque hay sectores que han caído en la miseria más absoluta, consecuencia de la pandemia, otros no han caído y otros inclusive han mejorado sus ingresos. Y el Estado es quien actúa por las obligaciones que tiene como regulador y tiene que hacer las transferencias para esto. Por eso es fundamental el papel del Estado. Esto ocurre en todas las situaciones de excepción que existen en el mundo. Y esta es una situación de excepción. Por supuesto que el Uruguay estaba más preparado que otros países, más preparado en el sistema sanitario, pero también en su población, porque tenemos, por suerte, una población que cuando comprende los problemas, actúa en consecuencia. Yo voy a poner un ejemplo cortito. Cuando se fijó la prohibición de fumar, yo estaba con unos chilenos en un bar, les estaba contando, y entonces otro de los que estaba conmigo se levanta para ir a fumar, y los chilenos se ríen, dicen, ¿pero en serio? No, es en serio. Se prohibió fumar por un motivo, y estamos de acuerdo en que es un problema sanitario, y yo creo que en ese sentido la población respondió muy bien, pero además tenemos un buen nivel sanitario, tenemos un buen nivel de comunicación, y eso nos ha permitido surfear esto junto con otros temas, como decía Gato,
que podemos seguir. Pero en realidad lo importante es que tenemos que el Estado tiene que intervenir para salvar esa diferencia y beneficiar y privilegiar a aquellos sectores económicos y sociales que han sido más perjudicados por esta situación. La audiencia se está moviendo mucho, la audiencia está participando, está opinando. Creo que la discusión tal cual viene hace pensar, provoca aportes que vale la pena incorporar también. Por ejemplo, ahora discuten con Ana Laura. Mi pregunta es, dice este mensaje que manda Ana Inés, ¿hacia dónde apunta la queja de los que ven la oscuridad? Si viviéramos en Argentina se entendería, pero acá en Uruguay vivimos la pandemia inevitable y no estamos valorando lo bien manejado que ha estado. Por favor, no hagan política con esto, dice. Después está otro mensaje, en este caso de Janina, creo que es, que dice: me parece que Pablo no niega lo que dice Ana Laura, solo que está rescatando los aspectos positivos que surgieron acá en Uruguay. Otro subraya, y volviendo al ejemplo de las conferencias y los congresos, que esto de que hayan debido pasar buena parte de ellos al formato virtual, internet, Zoom, etcétera, ha permitido democratizarlos. Antes, por ejemplo, dentro del propio Uruguay, era difícil para gente del interior, para profesionales del interior de determinada rama de la medicina, asistir a un congreso o a una mesa redonda en Montevideo. Ahora cualquiera en cualquier lugar del país puede hacerlo, dice este oyente, mirando ese lado de la cosa, ¿no? Pero seguimos, te falta la última intervención de Hebert. Sí, yo no dudo de que en la vida se pueda tener frente a la desgracia una actitud positiva. Es un tema individual, ¿verdad? Las actitudes positivas ayudan a la gente a superar dificultades. Ahora, analizar un fenómeno de orden mundial con la importancia que tiene esta pandemia desde el punto de vista meramente individual me parece metodológicamente equivocado y me parece moralmente egoísta. Yo lo que creo, y me parece fundamental, es que tenemos que tener, además de una actitud positiva frente a determinados fenómenos que nos presenta la vida, tenemos que tener además lucidez para manejar fenómenos que tienen entidad mundial. Esta pandemia está produciendo en América Latina 350.000 hermanos latinoamericanos que están muriendo. No es una cosa menor. A mí me alegra mucho que Carrasco pueda visualizar el mundo y pensar que sus negocios están prosperando. Me parece muy bueno que haya gente que la pandemia la favorezca. No tengo envidia de eso. A mí ni me favorece ni me perjudica. Estoy ya alejado de la vida negocial, de manera que no es eso lo que me motiva. Lo que me motiva es enfocar un fenómeno. Es decir, la humanidad ha venido a través de los siglos procurando mejorar su estatus y procurando mejorar su sociedad desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Y de alguna manera ha venido tratando de separarse de la naturaleza, dejar de ser un animal como en realidad somos. Esta pandemia lo que pone en cuestión, todas las pandemias, pero esta en particular en el siglo XXI, lo que pone en cuestión es nada menos que ese fenómeno civilizatorio tan importante, apartarnos de la animalidad. Y este COVID nos dice, no señores, ustedes son animales igual que todos, se infectan igual que todos, y la naturaleza responde frente a la eventual agresión cultural de la humanidad con estas medidas. Es un fenómeno que hay que visualizarlo en toda su magnitud y me parece que reducirlo a una situación individual. Yo sé que Carrasco no hace solamente eso y me imagino que él también se siente condolido por lo que ocurre en el mundo, pero su planteo fue muy escueto en esta materia. En el final volvemos, a ver, vamos a darle de nuevo la palabra a Pablo, ya que él disparó la discusión que fue por este lado. Lo último y ya cerramos. Sí, me parece que si lo que se entendió es que a mí me está yendo bien y estoy festejando, obviamente me expliqué muy mal. Yo cuando pienso de que el país quedó en una muy buena posición, empiezo a mirar una oportunidad de que el drama del desempleo que tiene el Uruguay, yo le veo una luz al final del túnel, porque este va a ser un país más desarrollado y rápidamente. Es decir, pero además creo que la idea del tema era
cómo te cambió la vida. ¿Cómo te cambió la vida? Bueno, a mí me cambió la vida en mi visión positiva para el Uruguay. No estoy hablando de mí. A mí me iba muy bien antes de la pandemia. Me iba muy bien, yo no tengo ningún problema. Pero a los que tengo al lado les estaba yendo muy mal en este momento, y yo no veo, yo que soy liberal y capitalista, no veo otra manera que crecimiento, que la inversión y que todo lo demás para sacarlos de este pozo. Entonces, si yo veo una luz en el túnel, bueno, pero la idea del tema era cómo te cambió la vida, sí, individual, sí, a mí me volvió optimista. Si eso es egoísta, bueno, me parece perfecto, pero no fue mi forma de intentar comunicarlo. Ya volvemos. Tenemos otros temas en la tertulia de este miércoles.